Bienvenidos a un nuevo podcast de escritores en línea. Hoy nos acompaña la autora Yolanda Fidalgo y vamos a hablar de su última novela, que es La música del mar. Yolanda Fidalgo nació en Zamora, estudió empresas turísticas en la Universidad de Salamanca y en 2013 ganó el premio Ensayo a las Ideas Emprendedoras de Aldea Mayor, además de resultar finalista en el premio de microrrelatos Manuel J. Peláez en 2016 y en el premio de relatos La Felguera también en ese mismo año y en el de Tudela en 2017. En el año 2017, precisamente, su novela Más allá de los volcanes resultó ganadora del cuarto premio internacional de narrativa Marta de Montmarsal. En 2020 publica Las hogueras del cielo y en la actualidad reside con su familia en Moraleja del Vino, en Zamora, y dedica todo el tiempo que puede a la escritura. La música de Mal, que es de la obra que hablaremos principalmente en este podcast, es su última novela. Bienvenida, Yolanda, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Pues yo cuando terminé de leer la novela, lo primero publiqué la foto, que suelo hacerlo de las novelas que voy leyendo, y lo primero que dije es novelón. Terminado, novelón. ¿Por qué dije? Además me lo he estado preguntando y digo, pues es la primera vez que pongo yo novelón. ¿Por qué lo dije? Y porque es que me recordaba de cuando yo era más jovencita y de, de pronto leí, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, no la película, sino que lo leí. Leí que era también un volumen interesante, como de tamaño, como el tuyo, y, y allí me olvidé del tiempo, me olvidé totalmente del tiempo. La novela me atrapó de tal forma que no podía dejar de leer. Y es lo que me ha pasado con tu novela. Una novela de 600, casi 600 páginas, si no más, ahora te lo digo. No, Alguna menos, sí, tiene alguna, alguna menos, sí. bueno, casi 500, de casi 500 páginas que me la leí en 2 días a pesar del trabajo, no estoy hablando de fines de semana, del trabajo y las obligaciones pues, personales que todos tenemos. Eh, Me ha encantado la novela, pues eso, por lo que os estoy comentando, pero además porque tu novela es una novela histórica, pero tiene intriga, suspense, crímenes, se desarrolla en dos periodos temporales muy interesantes y espaciales, porque la acción transcurre, la de un periodo, el periodo que es del reinado de Luis XIV en el siglo XVII en París y en 1900 en Nápoles. ¿Cómo se te Claro. ocurrió esta historia? Y además que nos cuentes de qué va, porque es mejor que Muy lo bien. cuentes tú que lo cuente yo, porque seguro que pondrás más detalles de lo que yo pueda hacer y no se te escapará ningún spoiler, como a mí. Y cómo se te ocurrió y sobre todo también cómo te has documentado, porque está maravillosamente documentada. Parece que has visitado Versalles, has estado en los teatros de Nápoles. Cuéntanos. Muy bien. Pues muchas gracias, por llamar novelón a la música del mal. Me alegra mucho que te haya gustado y que la hayas disfrutado, porque para eso, bueno, entre otras cosas, también escribo para eso, ¿no? Para que luego la gente disfrute y le guste y le enganche la novela. Para mí es un gran piropo el que me acabas de echar. Gracias. Bueno, la novela nació, la tengo por aquí. La novela nació, bueno, cuando yo acabé mi segunda novela, esa, Las hogueras del cielo. Me planteé por dónde tiraba, a dónde, cómo podía seguir, cuál iba a ser mi tercer proyecto, y decidí que iba a ser algo muy diferente a lo que había escrito hasta ahora. Quería que fuera un thriller histórico, porque a mí me gusta escribir histórica, pero quería cambiar un poco de tercio y empecé a documentarme sobre venenos. Y ahí, en esa documentación sobre venenos, me surgió una figura que es la marquesa de Brinvilliers. Ah, Es que me pareció increíble. O sea, una señora en el siglo XVII, en el París del Rey Sol, como bien decías, eh, que fue una asesina en serie. O sea, en realidad ella podía tenerlo todo, porque era marquesa, tenía posibles,
En fin, era una señora de vida acomodada hasta cierto punto, porque si no hubiera sido ese hasta cierto punto, igual no se hubiera puesto a asesinar. Pero de repente la mujer, pues bueno, tiene amantes, uno de los amantes es Sante-Croix, le gusta el tema de los venenos, es alquimista y bueno, y me pareció una vida tan apasionante que dije, wow, a esta mujer se merece una novela. Y ahí surgió, claro, ella es el personaje real principal de esa parte de París, siglo XVII. Luego está mi personaje ficticio, que es Diane, que es la Sí, criada muda de la marquesa, que creo que es un personaje potentísimo. sí, sí que Y lo es. sí, en cierto modo me arrepentí de que no fuera una novela sola ella. Igual retomo esa época y hago algo con ella porque me pareció muy, muy interesante. Entonces, la marquesa me llevó a conocer el asunto de los venenos, lo que se llamó el asunto de los venenos, que, bueno, fue una historia que surgió que de repente todo el mundo en París se extendieron un montón, había un montón de laboratorios de alquimia entre comillas, porque no eran laboratorios de alquimia, era gente muy lista que vendía cosas para enriquecerse, cosas no muy legales para enriquecerse, pero se extendió muchísimo en la corte, llegó hasta la misma corte, la corte se empezó a utilizar el veneno muchísimo para los intereses personales de cada cual, y eso se extendió de tal manera que Luis XIV tuvo que tomar cartas en el asunto, porque incluso parece ser que a él le llegó una carta anónima que le decía que quizá alguien quería envenenarlo a él también. Ajá. Entonces ya, digamos que eso ya se mosqueó, se mosqueó mucho con ese tema y creó un tribunal especial que se llamó la Cámara Ardiente para juzgar todos estos casos, un poquito después de la Marquesa. Entonces Te me quería, pareció... te quería interrumpir, porque además Hmm, los venenos estos se llamaban sucesorios cuando pedían la pócima, co- ¿cómo los de polvos de sucesión, polvos de sucesión? polvos de sucesión, sí. Era para, para Era, heredar, para claro, heredar, sí, claro, clarísimamente. Sí, sí, se utilizaban para eso, o sea, o sea, se al utilizaban, marido para quedarte con la herencia de él, al claro, a la padre, al hermano. familia. Sí, Sí, y en la corte también se empezó a utilizar para quitarse del medio pues los personajes que igual te molestaban para tus propios intereses. ajá. Entonces, es que se extendió, como dice la Reini, lo dice, la Reini fue un jefe de policía que nombró Luis XIV para también encargarse de estos asuntos, que fue uno de los primeros policías modernos de la historia, porque además él tenía unas ocurrencias muy buenas, como fue iluminar. Es que a mí, cuando yo lo leí eso, me pareció tan moderno. O sea, que se le ocurra a este policía en el siglo XVII el que tiene que iluminar las calles para que por la noche haya más claridad y que eso para así rebajar los índices de delincuencia de la ciudad me pareció súper moderno. Pensé, mira qué hombre tan curioso, la Reini, ¿no? Sí. Eh, pues nada, no sé, ya no sé qué te estaba diciendo. No, no, lo de cuando descubriste a la Reini. A la Reini, sí. Sí, a Ah, la que este Reini. hombre al principio, en el libro lo pone, ¿no? Que es una cita suya, el cómo se extendió el uso de los venenos, ¿no? Que él decía, las vidas humanas están a la venta y se negocia con ellas a diario como con cualquier artículo. Se tiene al asesinato como único remedio cuando una familia atraviesa dificultades. Se practican hechos abominables en todas partes, en París, en los suburbios y en provincias. O sea, ¿cómo lo verían? ¿Cómo verían el tema? Para que esto se extendiera de tal manera en aquella época. Porque luego tampoco había conocimientos médicos para determinar si una Claro, persona había muerto de muerte natural o en realidad había algo más por ahí. Con la porque, marquesa, de hecho, no sospecharon nada. Sospecharon algo por una forma muy curiosa de comportarse de un criado suyo, ¿no? Porque sospecharan que ella hacía las cosas que hacía, que no lo voy a contar. no, no, pero es que es muy curioso porque efectivamente entonces no había forenses tal como se conocen ahora, no estaba el CSI, quiero decir, Eso, la investigación criminalística que existe, y sin embargo sí que interrogaban, porque lo vemos en la novela, a distintos sí, personajes, sí, y es sí. como tú dices, como el nacimiento de lo que es la policía moderna. Y es más, cuando ahora continuarás contando la trama, pero en la parte de 1900 también vemos ahí una Claro, relación con cómo se investiga en 1900 en contraposición a cómo se investiga policialmente, me refiero, a sí.
el siglo En el siglo XVII. XVII, sí, sí, claro. Sí, también es muy curioso el siglo XVII porque eso, o sea, sí, ellos se dedican a interrogar a la gente, a llevarlos a los calabozos, a hacer interrogatorios y lo dejan todo por escrito. O sea, hay un montón de documentación de todos estos interrogatorios que se puede consultar, que está todo registrado, que eso Ajá. está muy bien. Y claro, sí, luego está la parte del el primer año, ¿no? Del siglo Sí. XX en que ya hay o quiere o parece que se intenta investigar todo de otra manera con el método científico, que ahí sí que también me encontré con Abele de Blasio, que es un personaje Sí. real que aparece en la novela, que fue el fundador de la Oficina de Antropología Criminal en la Policía de Nápoles, en colaboración con la universidad. Que también, jo, tú fíjate, o sea, Sí, sí. esa colaboración ya, ¿no? Incluso tan moderna, aunque luego los métodos ahora mismo están muy superados porque Claro. utilizaban la frenología, pero ya se empezaba a hablar de huellas digitales, de Sí, sí. registros, ya, sí, sí, o sea, de utilizar también la fotografía para hacer registros de criminales, es muy interesante. Y luego tenemos, bueno, nos has contado un poquito lo que es el inicio de una de las tramas, que es la Sí, marquesa de Briviers, Brinvilliers, sí. y su criada, que es nuestra protagonista de esa época, que es muda. Es muda, es criada y es muy inteligente y tiene muchas aspiraciones que se ven truncadas por la época y por su condición en general, porque ella quiere aprender. De hecho, aprende a leer, roba libros, roba conocimiento, ¿no? Para ella y se las apaña de una determinada manera para empezar, porque a ella le atrae mucho, ella tiene el contacto del mundo de los venenos a través de su ama, de la Claro. marquesa la lleva al laboratorio de alquimia de su amante, está allí con ellos mientras hacen sus cosas, todo tipo de cosas, Pero es muda, y pero no sorda. O sea, que se claro, ella entera de es lo que muda y habla. además su madre se lo dice a la marquesa cuando la lleva, es muda pero no tonta, o sea, ni sorda ni tonta. Y ella quiere aprender, claro, o sea, le atrae muchísimo ese mundo, le atrae mucho el mundo de la alquimia que ya en aquellos momentos empezaba a convertirse en química también, eh, con el maestro Glasser, por ejemplo, que también es un personaje real, Ajá. eh, fue un químico de aquella época que al final con todo este asunto tuvo que exiliarse y no se sabe muy bien si se exilió a Suiza, que él era suizo, o le pasó algo, no se perdió, parece que se perdió la pista y no se sabe qué pasó con este hombre a causa de todo esto, porque él daba charlas en la universidad, que además Diane se las apaña para ir, las Sí, daba en sí. francés, no en latín, y claro, en sus charlas hablaba de muchos elementos químicos, también el arsénico, también el mercurio, y no se daba cuenta de que igual eso se podía utilizar de una manera no adecuada, ¿no? Ya, Que ya. de hecho se hacía. Entonces, el hombre, pues no sabemos cómo acabó. Y por Y, el otro lado tenemos otra trama, y por el otro lado porque tenemos estamos otra las trama, dos entrelazadas. Ahora hablaremos, claro, si claro, acaso, de cuál es el punto de unión. claro. Por el otro lado tenemos un teatro de la ópera, 1900, tenemos dos hermanos que son Carlo y Adriano. Adriano es, aunque es una novela muy coral, porque todos tienen Sí, su función y hay bastantes personajes, no muchos, pero no se limita a un par de protagonistas, ¿no? sí, sí. Pero bueno, yo creo que el protagonista principal en Nápoles es Adriano, que es el violonchelista Sí. ciego que regenta el teatro junto con su hermano y que es, bueno, para mí es un personaje muy entrañable también, porque además él expresa sus sentimientos a través de la música, es muy bonito leer la novela y escuchar Al todas las mismo otras que tiempo, van apareciendo. sí, sí, sí. Ujú. Sí, yo las he escuchado después. Pero sí, no estaría mal tener ahí como una playlist Sí, y que igual darle y tenerla ya preparada con los fragmentos, sobre todo de las óperas, porque claro. hay mucha ópera. Bueno, en su teatro, y evidentemente lo que representaban principalmente eran óperas. Mm. Además hablaban del problema que algunas daban, como Così, la de Mozart, la de Così fan Così fan tutte. eso es, Così fan tutte. El problema de la censura de la época incluso. Claro, sí, sí, porque estaba bastante mal vista esa ópera. De hecho, no se solía representar tal como la escribió Mozart. Ah, Hubo cambios, porque, claro, en esa ópera se habla de un cambio de pareja, ¿no? O sea, son sí, dos sí, hermanas enamoradas de dos chicos, los chicos se disfrazan.
O sea, les dicen que se van a ultramar, pero lo que hacen en realidad es disfrazarse para conquistarlas, para, pues eso, para probar que las mujeres en realidad no son fieles, como Ajá. los hombres, o bueno, no sé exactamente por qué. Y la cosa es que la una acaba enamorándose del novio de la otra. Entonces, claro, eso en aquella época, pues sí, digamos que no estaba muy bien visto, ¿no? Ajá. Pues eso, esa ópera a mí me gusta mucho escucharla, pues bueno, claro, Sí. no entiendo el italiano y tampoco me he procurado de verla con subtítulos porque ahora sí que tenemos esa Mm, posibilidad. Y me hacía gracia, pues eso, el tema de la música, cómo impregna toda esta claro, segunda trama. Además, la claro. importancia de la protagonista que sale femenina, Flavia, Flavia. Flavia, que se convierte, pues, digamos, en la piedra que, ay, ¿cómo decírtelo? En el objeto de deseo de ambos hermanos, así lo digo. Claro, sí, es eso. Y ella juega con ello. Ella sabe lo que quiere, porque ella es también lo mismo, es una mujer frustrada. Su Sí, madre fue una cantante de ópera famosa. Ella, la ópera la mamó, nació con ella. Y sí. es su don. Ella piensa que es su don y que ha nacido para cantar. Y sin embargo, lo mismo. En aquella época tampoco estaba bien visto. Aunque su madre fuera cantante de ópera, su padre no quiere que ella se dedique a eso. Ni Por siquiera la ciertos lleva, motivos también. ¿Qué? Dime. ni siquiera la lleva a la ópera, a Es que escucharla. se lo tiene completamente prohibido, claro. O sea, se lo tiene, la apartó del mundo de la ópera y no quiere que nada de ello. Claro, ahí justo se va a juntar con los dos hermanos que son dueños del teatro y ella ve que puede quizá empezar a lograr pues lo que ella desea, que es cantar en un teatro de la ópera, haciéndose amiga de ellos, en fin. Y aquí entra un tema que está en las dos tramas, muy importante, y es el inconformismo de las mujeres, porque Sí, lo vemos tanto en Diane en el siglo XVII, bueno, incluso la Madame de Brevillers quiere mejorar su sí, situación, sí o sí, sí. pero lo vemos también en el año 1900 en Nápoles, perdón, en Nápoles, cuando conocemos a Flavia, cuando nos sorprende la madre de Flavia, perdón, de La madre Adriano de, y Carlo, ¿eh? Claro, claro, es que la madre además, el padre decide que es buena idea irse a Eritrea Sí, sí, a sí, fundar un teatro de la ópera, porque nadie puede vivir sin música y allí tampoco, y en aquel sí, momento era sí, colonia italiana, y se va y los deja a ellos solos, a la madre sola, porque según él, pues es una mujer y su sitio es en su casa con sus hijos, exacto. y él se va y bueno, y ellos se quedan allí con sus cosas. Entonces, claro, o sea, está el tema, para mí Martia me encanta, es un personaje que me encanta, o sea, el cómo va evolucionando a lo largo de la novela y Es lo que que hace y que no lo vamos a evoluciona contar. mucho. Sí. Mm. Y vamos, que al final les deja claros quién manda ahí. A sus hijos. Y les deja claros que vale, que ella puede ser una mujer, pero no es un adorno para nadie y que Eh, vale para hacer las cosas y que puede y que sí. y lo mismo pasa con la mujer de Carlos. Y lo mismo pasa Anda, con Senta, sí, la mujer de Carlo. Es que sí, en realidad son todo mujeres frustradas, o sea, mujeres que sí, la sí, época las ha condenado a un determinado papel y ellas no quieren asumir ese papel. ¿Y a cuántas les habrá? Es que yo lo veo tan real. sí. O sea, ¿cuántas mujeres ha habido así? Y que no las recordamos encima. Yo siempre me gusta recordar en todas las novelas, nombro mujeres que se han dedicado a algún ámbito de la cultura o de la ciencia o tal, que las hemos olvidado, pero que existieron de verdad y que fueron muy importantes en su época. Y me encanta, es que creo que es una necesidad recuperarlas. A mí, Eh, claro, o sea, me toca porque mi familia es de un pueblo muy, muy pequeñito y muy pobre de la Sierra de la Culebra, de aquí de Zamora. Desciendo de allí. Entonces, mi abuela ni siquiera era analfabeta sí, y mi sí, madre casi. O sea, y yo siempre pienso en todas esas mujeres, ¿no? Que hubieran querido o hubieran podido si les hubieran tenido medios para hacer de todo y nunca tuvieron medios para nada. Y aún así lo hacían. sí, O sea, sí. No, entonces sí, para mí es muy importante. yo lo sé porque mi bisabuela era analfabeta, es la que crió a mi madre y la obligó, no, la llevó al colegio enseguida porque no, lo que más odiaba era ser analfabeta. Mi Claro, madre la aconsejaron que fuera maestra, que no lo fue, porque sus padres dijeron que no.
que maestros ya serían sus hermanos, pero ella no. Anda, Y fíjate. entonces, eso lo he vivido en la frustración de mi madre, que le hubiera gustado ser independiente, tener una profesión, y luego en su afán, incluso ahora ella es lectora. Bueno, ahora ya no Mm, tanto por el tema de su ceguera, tiene sí. cataratas y demás, y ahora mismo no puede, está deseando que la operen para volver a leer. Con eso te lo Mira qué digo todo. bien. Sí. Y ahí me refiero el paso que hemos dado en todo este periodo de tiempo, por ejemplo, desde principios del siglo XX hasta la fecha, que Mm, las mujeres ya finalmente en mayor o menor medida podemos decidir. Ya sabemos que si tenemos dinero es más fácil que si no lo tenemos a la hora de tener unos estudios. Pero sí que es sí, cierto que el hecho de que existan ahora los colegios públicos a los que puedan acceder todo el mundo, pues un poquito, pues sí que beneficia para que las mujeres podamos lograr, al menos algunas, pues nuestros deseos en cuanto a formación, desarrollo y las ilusiones, porque claro, ser madre está bien, no digo que no, pero ser mujer independiente está mejor, por claro, mucho que tengas una familia. Y eso, claro. y yo creo que eso surge a lo largo de toda tu novela, tanto, Sí, tanto en el siglo XVII como ahora en el año 1900. sí, sí, sí. Está presente siempre. Yo creo que ya te digo, en todas mis novelas está presente ese tema. Sí, Sí, sí. en las hogueras del cielo también ocurría. También, sí, o sea, sí, es que es eso, o sea, y en esta más todavía, porque es eso, o sea, Martia, que es la madre de Carlo y de Adriano, pues eso, o sea, evoluciona, hace cosas que no voy a decir cuáles, porque yo creo que hay que leerlo, Sí, sí, hay que leerlo. No, yo por y eso se también empodera. estoy Claro, las pasando dos un se poquito por empoderan. encima, pero Las dos se empoderan muchísimo, o sea, se Senta empoderan. y ella. Y Senta, claro, Senta le gusta la música y le gusta componer. ¿Y qué compositoras recordamos de aquella época? Si es que no, bueno, de aquella Una, a época mí quiero no, decir, de atrás del siglo XX, incluso del siglo XX, prácticamente no hay mujeres. O sea, no, 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 no se les dio la posibilidad. La música ha sido súper machista a lo largo sí, de la sí. historia. Entonces, y a ella se lo dice, su marido se lo dice, bueno, tú puedes componer, pero eso no tiene valor como para representarlo en ningún teatro. De hecho, sale una mujer que fue Ethel Smith, que Sí. también la recupero, que la nombran. Ella se lo dice a su marido, ¿y por qué? Como Ethel Smith, que ha compuesto una ópera, y el marido le dice, sí, ha compuesto una ópera, pero ¿quién se la quiere representar? No se la quiere representar nadie, porque es una mujer, y eso pasó. Bueno, como pasó todas las escritoras que se han olvidado, Claro, o claro. pintoras, Mm, así es. O sea, es lo que ha pasado pues, en muchos ámbitos. Es lo en que. muchos Sí, ámbitos. sí, sí, Bueno, sí. y llegamos al punto de unión de ambas tramas, que son, que son los crímenes, Sí, son los por decirlo crímenes, sí. así. A ver, cuéntanos lo que puedas decir, Claro. Ah, sin pues hacer hay muchos una. spoilers. Sí. Una vez que se va el padre de Adriano y Carlo y se quedan ellos al frente del teatro, pues resulta que hay alguien que decide que es bonito asesinar en el teatro. Y Artístico. en cada asesinato que comete, les deja un pedacito de manuscrito que pertenece al diario de Diane, de la criada muda de la marquesa de Brinvilliers, Y que ese es el punto de unión que ese entre es el punto de las unión, tramas. claro. Son dos tramas que son independientes, pero no se pueden leer de forma independiente. Una forma parte de la otra, porque una explica a la otra. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Y cómo te has informado del tema de la mafia, la camorra napolitana? Sí, hombre, sí, hay libros. Yo me leí un libro de un autor, ahora no recuerdo el nombre, pero estuve leyendo bastante sobre eso, sobre la historia, además, porque a mí me interesaba su historia, el cómo nació, cómo evolucionó y cómo era en ese periodo concreto de 1900 en Nápoles. Sí, porque el que Entonces, aparece es histórico, es un personaje es histórico. histórico, sí, sí, es Enricone, Sí, Enrico Alfano.
Sí, que era el capo de la mafia napolitana en aquella época que se llamaba la Società. Sí, sí. Ajá, eso Y que es. además consiguió, narro un poquito cómo consiguió llegar a ser el capo, Sí, porque se batió con otro sí, en duelo, tenía un nombre peculiar en aquella época, se batió en duelo, lo ganó y logró hacerse con el control de la mafia, que estaba dividida en 7 barrios y todos los barrios le apoyaban a él. Sí, es interesante también el tema de bueno, la mafia se toca un poco de refilón sí, en la novela. porque bueno, es que hablar de Nápoles, sabiendo que allí había y que no Sí, les rozara ni siquiera a los dueños claro, de un teatro que supuestamente era de imposibles, tenían pasta, sí, entonces pues sería un poquito raro. claro. El, Es que además en aquella época estaba metida en todo. O sea, formaba parte de las instituciones, estaba metido, o sea, tenía personas colocadas de forma estratégica en todas partes. Estaban los mafiosos, además que estaban metidos en política, en empresa, luego estaban los que no, los que eran de la calle, de la mala vida, ¿no? Como dice la novela, pero me estaba metida muy dentro de la ciudad, en todas las instituciones de la ciudad. y aquí una pregunta curiosa mía. ¿Estuviste en Nápoles? Que ¿Visitaste no, la calle? ¿No? no, no, y quiero ir, pero es que no he estado en Nápoles, No has no, estado en Nápoles. no, ¿Y no. entonces no has visto un teatro que pudiera ser ese? No he visto un teatro. En Nápoles existe el Teatro San Carlo, que ya Sí, existía en aquella época, que lo nombro varias veces. Hay sí. muchos teatros de la época, porque además yo creo que nacieron allí. En el Teatro de San Carlo creo que fue el primero que se construyó en Europa. Ajá. Y hay bastante información en Internet, hay muchas fotos del teatro, aunque el teatro de Adriano y de Carlo es mucho más pequeño que el Teatro San Carlo, que era enorme y muy, bueno, pues muy espectacular. Pero no he estado y tengo que ir Bien, a conocer los de escenarios. pasada para coger un tren para ir a visitar Pompeya. Pero nada, Claro, es muy bonito además, sí. sí. Y ya París sí que que sí que has estado. Que no, tampoco, ¿Tampoco? tampoco. Parece que Tampoco está en París. Y París es una ciudad para mí, o sea, es que aparece más allá de los volcanes sí. también. Y vuelve a aparecer en esta. Y seguro que aparece en alguna más, fijo. Entonces tú eres de Y las que tampoco he estado y tengo que ir te también. documentas a través de internet. Sí, bueno, no solo, porque leo muchos libros, Y muchos bueno, claro, ensayos, muchas tesis universitarias, incluso que hoy en día la verdad es que te facilita mucho sí, Internet, sí. pero no he estado in situ en ningún. En Lanzarote sí, que también salen los volcanes, pero ni en Nápoles ni en París. Vale. Me recuerda a Matilde Asensi que decía que ella no viajaba para documentarse, que ella para eso está en internet. Jolín, pues a mí sí me gustaría viajar para documentarme, Sí, es ¿verdad? que sí, Sí, yo a mí si fuera también. Matilde Asensi lo haría. No, no, pues en en una ocasión se lo pregunté y ya ella lo dijo, no, vamos a ver, no hace falta ir a China para cuando escribió Todo bajo el cielo, creo recordar Sí, la novela. Además me gustó bastante a mí y también, en la presentación, pero ¿has viajado? No, no, yo no viajo. Y entonces fíjate. digo, mira, porque sí, porque hay Pues muchas veces que entrevisto a la escritora y dice, pues sí, conozco la zona, he estado allí, me he imaginado más o menos dónde era la casa, pero bueno, está bien saber que no hace falta viajar para poder documentarse y escribir una buena novela, eso está claro. Los personajes son muy completos, como ya estábamos comentando, porque los dotas de todas las pasiones humanas, desde pasiones buenas y malas, como la porque vida misma. sí, sí, porque Carlo, por ejemplo, es un personaje que se las trae. Mm. Carlo sí, tiene ahí un doble fondo ahí Sí. que tiene celos de su hermano, Claro, es sí, bastante egoísta, entonces mira un poco por sus propios intereses, no se da cuenta no valora lo que tiene, siempre está mirando hacia afuera y no hacia lo que le rodea, tiene a su mujer, tiene a un hijo, pero él no está conforme, no, con todo es eso. que, vamos a ver, todos estos personajes son complejos. Coge a Diane, por ejemplo. Claro, Diane Tiene, es un personaje muy complejo. Mm, por lo que ha pasado, por lo que está pasando, etcétera. Pero luego sí. tenemos a, al chico este, a Adriano, que es ciego, músico, ama la música, tal,
que también a veces tiene su aquel, su soberbia, su ganas de venganza. Quiero decir, Sí, cuando sí, sale ahí en busca su del enfado, él se Enrico, enfada el y se deja enfado, llevar a veces en cierta manera, por esa ira, sí. sí, Sí, es valiente porque es ciego, o sea, a pesar de que es ciego, él es valiente, él sí, está sí, en Nápoles, va por la noche, no le importa que le confundan es a lo que me refiero. con un camorrista más, va a buscar, claro, cuando matan en su teatro, no se va a quedar de brazos cruzados diciendo, no, no, él quiere solucionar eso, quiere Más cuando la investigarlo. policía le pregunta que bueno, que si culpa es de su padre porque está metido con la mafia, que no Sí, tenía sí. nada que ver. Claro, pero él duda incluso de eso. Sí, En un momento dado se plantea, ¿y será verdad que mi padre tiene la culpa de todos estos crímenes y de que la mafia tiene algo que ver y que somos responsables en cierta manera? Y entonces quiere investigarlo, quiere solucionarlo también, sí, sí. bueno, y Flavia, bueno, ya sabemos todo lo que oculta, todo lo que oculta. No, las ganas, parte esa tensión con su padre, la, la tensión un poco arribista de ver si con los hermanos Puede lograr su puede sueño, lograr su sí. sueño. Y luego tenemos el detective. Ah, El detective que a mí me ha encantado, me ha encantado. es muy entrañable, Gianni En Leoni, qué muy personaje, entrañable. en qué personaje te has basado para Leone? No, no, no me he basado, es ¿No? invención, no, no, no Sí, me he bueno, basado en pero ningún. ¿no tiene algún tic de alguien que es una especie de Colombo o algo así? No, no estaba Esa pensando yo, forma no, de no pensé en investigar, nadie. no pasaste en nadie porque es No, inquisitivo, hace muchas preguntas, lo pone todo en duda, luego habla de sí, su amigo de París, que está ah, haciendo investigaciones, lo de las claro, porque huellas, es que sí, me claro. parece un detective muy moderno para la época. Un Sí, pero el hombre Poirot, está una perdidísimo. mezcla de Poirot o algo así, pero sin la tontería de Poirot. A mí me gusta, pero claro, ahí tan Claro, repipi, pues a veces dices que ya está un poquito pasado de época. Pero sí, y este no, es moderno, dinámico, inquisitivo. sí. Hace lo que puede, porque en realidad hace lo que puede, pero él, claro, sí, él se implica y yo creo que se implica emocionalmente Sí, en sí, los es a lo que me casos. O sea, refiero. claro, se implica mucho, entonces quiere hacerlo lo mejor posible, quiere hacerlo también con las bases de la oficina, porque él, claro, es acólito de Abele de Blasio, intenta investigarlo de forma científica, pero claro, no, los medios son tan limitados en aquella época que él no sabe por dónde tirar y sí quiere tener, pues eso, la ayuda de la universidad y se pone en contacto con su amigo de la Sorbona, porque sabe que es que, claro, el manuscrito de Diane está escrito en francés y él Sí. piensa que es un francés antiguo y quiere recopilar información sobre ese manuscrito, porque piensa Y que la ahí descubre, está descubre la ahí. clave. Ajá. Sí, y descubre pues que el papel realmente es antiguo y quién puede tener ese papel antiguo del siglo XVII probablemente, y probablemente escrito en aquella época, y empieza a tirar por ahí, a investigar por ahí, que tampoco es que le lleve a mucho, pero bueno, pero sí, para mí es muy entrañable por eso, porque él eh, eh, se toma en serio y se lo toma como algo, eso, como algo personal. Mm, Pues me queda comentarte la ambientación histórica que has hecho, porque a pesar de no haber visitado los lugares como me has confesado, sin embargo, a mí sí que me daba la impresión de andar por allí, sí, de claro. estar en la casa. Bueno, demuestra tu pericia como escritoria a la hora de escribir, porque yo he estado en el laboratorio de química con Diane, yo he Sí, estado escondida viendo lo que hacía la marquesa de Villiers en su dormitorio y he visto el dormitorio de la marquesa con su amante. Es decir, yo, tal como tú has descrito, y que conste una cosa, no me gustan las descripciones en general, ¿vale? Porque normalmente para mí son paja, pero en esta novela no. En esta novela no son paja porque son estrictamente necesarias para saber por dónde te estás moviendo.
claro. Es que yo creo que las descripciones son necesarias, pero en su justa En esta medida. medida. No puedes aburrir al lector con descripciones que tampoco aportan nada. O sea, Y con tiene que ser historias. pinceladas, Sí, pinceladas. Y esas pinceladas que te hacen estar allí, como dices tú. Sí. sí, porque yo he estado allí, yo he estado sentada en el palco, en la ópera, también escuchando lo que escuchaban los personajes. Entonces, es a lo que me refiero, que describes muy bien poco, bueno, poco, quiero decir, lo necesario, pero que no aburres en ningún momento. Porque ya te Qué digo bien. yo, cuando Mira. encuentro alguna novela histórica, a veces se pasan, porque yo no necesito saber cuántos cortinajes tenía una casa ni los colores de esos cortinajes. Y tal como tú lo haces, me haces estar allí, pero me lo imagino yo. No es como una película que te lo dan hecho. Normalmente los lectores, supongo que a ti como lectora también te pasará, tú te Sí. haces tu Tu película película, mental. película mental, efectivamente. Que por eso cuando luego ves las películas dices, ah, pues no es como yo me lo había imaginado. Y te quedas un poquito, me gusta más el libro. Sí, pero Claro. te la Sí, porque creas tú. siempre el libro es mucho más rico porque da pie a que el lector lo interprete a su manera, de que Claro, haga su propia lectura, su propia interpretación, que es única para él. sí, sí, sí. Mm. Y bueno, ¿qué más dirías de esta novela que no hayamos dicho? ¿Qué destacarías de ella, aparte de todo lo que ya he destacado yo? Sí, yo creo que hemos hablado mucho, largo y tendido. Yo creo que es una novela que se lee muy bien, que Sí, es muy entretenida, que aporta, porque sí. a mí me gusta que las novelas aporten, que no sea solamente el personaje va, el personaje viene No, no, y desarrolla una serie aporta, de acciones, sino que aporte, que tenga aporta fondo. música, aporta historia, porque yo no sabía que había habido un tema que era un asunto de veneno, el asunto de los venenos, no sabía lo de las pócimas estas de sucesión, los Sí. polvos sucesorios, no lo sabía, y eso que leo bastante historia y bastantes novelas históricas, y claro, a mí todas estas cosas bueno, son conocimientos que a lo mejor no sirven para nada, pero a mí me gusta tenerlos. Sí, sí, sí. Y luego la existencia de la RNI, las investigaciones, la creación de la policía. Fíjate que yo pensaba que mi primer policía había sido Vido. Mm, sí, de las películas Sí, y los libros, sí, 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 sí. sí, siempre se Sí, hablaba es de muy Vido. famoso Viduk, sí. Sí, porque además intervino, creo que en un famoso asunto de una bestia, que luego hicieron la película, Sí, 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 por eso yo que creo que... aterrorizó en Francia, que eso sí que había sido real. Entonces, pues de la Rainy yo no había oído nada. Y entonces me ha Mm, encantado saber que no todo empezó con Vidocq, sino que tuvo precedesores. mm. Y sí que ya te digo que a mí me ha aportado mucho. Y bueno, y ahora la pregunta es que a mí me gusta formular así fuera de la novela, que es ¿cuál es tu próxima novela? Si estás ya con ella, si tienes alguna idea. Sí, sí, estoy con ella ya, sí, sí, sí. Va a ser también, va a ser un thriller histórico, que a mí Ah, ya, yo también. que ya que me he metido ahí en este mundillo, me gusta. La verdad es que me gusta mucho escribir este tipo de novela. Me gusta mucho la documentación, me apasiona también. Yo creo que también no sé, el mal nos atrae, no sé muy bien por qué. Sí, bueno, yo leo muchas novelas de asesinatos y me gustan. Sí, sí, o sea, es Y si he como, escrito como algún una relato, parte, también es de crímenes. Vamos a ver. pues, Pero, claro, es que nos atrae, porque es lo prohibido. Y bueno, como somos gente buenas, no vamos a matar de verdad, sino que matamos en el papel. claro, sí. Asesinamos Sí, bueno, ese también literariamente. es un tema, porque yo cuando estaba escribiendo La música del mal, a veces en algunas escenas, estas escenas de crímenes que hay, pues yo lo pensaba, madre mía, o sea, cuando la gente lea esto, cómo me verán? O sea, no piensas eso porque o sea, te está gustando lo que estás haciendo, lo intentas hacer lo mejor posible, tal, pero de vez en cuando se te pasa esa idea por la cabeza. Digo, no, Sí, pensarán que soy una psicópata yo también, y no es así. alguna vez ha comentado Elia Barceló, que por cierto es compañera en tu editorial, Sí, en Roca Editorial, que sí, que ella mata, pero en el papel. pero en el papel, claro. Yo es lo que cuando a veces me pongo a documentarme también sobre psicópatas, asesinos en serie y tal, y me estremece mogollón. Y claro, yo lo pienso, digo, yo lo que escribo es ficción, o Sí, sea, sí. pero es que lo que leo ahora no es ficción. Entonces,
muy escalofriante. Hay alguna vez que he leído algún true crime de estos que Sí. tiene Joyce Carol Oates, es que no sé Ah, cómo sí, se sí, pronuncia, muy pero buena. sí, a mí me No encanta. sé Y tiene un libro que Carol. se llama Zombie, Ay, que es, es buenísimo. Lo a mí leí me, hace un par de años y pues a mí o sea, me encantó, pero lo tuve me que dejar a la horrorizó. mitad. Me horrorizó muchísimo y tuve que pausarlo y dejarlo una temporada porque era incapaz de seguir leyendo porque sabía que estaba basado en una historia real, Sí, el sí, es cómo un... ese hombre, el Hammer, creo que es, Sí, sí. el cómo asesinaba y Pero es que además el libro está escrito como si lo hubiera escrito él, con sus claro, es que está faltas de escrito en primera ortografía, persona, con, claro, no, pero con sus dibujos, con sus sí, sí, expresiones, por sí, lo menos en la edición que yo tengo. Y sí, es sí, 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 sí. estremecedora. Es, sí, y yo lo leí también en plan documentación, porque yo, claro, también tengo una asesina escrita en primera persona y me Ajá. interesaba saber cómo Joyce Carol, pues lo de qué manera había hecho esa novela. Sí, Y sí, sí. es increíble, Sí, sí. La esa atracción, novelista es muy buena, ¿eh? sí, Porque a yo mí me ya gusta le he mucho. leído varias. Es muy dura también. Es muy Sí, sí, dura, pero es muy buena, a mí me gusta, bueno, muy sí. buena. Mm, mm. Y entonces me Pues estás sí. diciendo que la siguiente va a ser también Y así. la siguiente va a ser un thriller histórico también. Lo que pasa es que ya eh, como yo soy de la Sierra, mi familia desciende de la Sierra de la Culebra, me he ido a la Sierra de la Ajá, Culebra. Me he ido allí en 1850. Hay dos fotógrafos porque es la época del inicio de la fotografía. Entonces, ajá, bueno, hay un, hay un chico que estaba en un pueblo de la Sierra de la Culebra que se llama Castañal, que no existe, es ficticio, bien. y tiene ahí una novia, son jovencitos los dos, y resulta que una noche no se acuerda de qué pasó esa noche, solo se acuerda de su amada en medio de un charco de sangre y él huyendo. Y Ajá, él cree que él le hizo algo a la chica y ajá. tuvo que huir, se encontró con su compañera ahora en París, juntos montaron un estudio de fotografía ambulante y se dedican a eso. Pero resulta que uno de sus maestros, Archer, les enseña unas fotografías en concreto y en una de ellas aparece esta chica viva, esta que él pensaba que estaba muerta, no estaba muerta. Y a raíz de ahí, pues inicia una investigación, vuelve Pero, a Castañal. pero has dicho que es histórica, o sea, que nos Es, lleva a his- otra época. es histórica porque es en 1800, sí, de 1839 a 1853, más o Ajá, menos. Sí, vale, sí. vale. Y es esa época del inicio de la fotografía. Ellos se conocen en París cuando estaba Daguerre, cuando se liberó la Sí, patente sí, Daguerre, del daguerrotipo. sí, sí. Aprendieron con él y luego se movieron por diferentes partes de Europa para aprender la fotografía. Ay, Y pues qué luego vuelven. interesante. Sí, es interesante. Y cuando vuelven a Castañal, además se encuentran con una trama de niñas asesinadas allí. Entonces, Ah, bueno, pues ya todo, ya tengo ganas de leerla. Ya tengo ganas. todavía queda, todavía Sea, no es tan llevo, de época como esta, es un poquito sí, más no es tan, moderna. sí, es un Bueno, poquito más moderna, moderno. 1800. No, 1850, depende, esta tiene también Nápoles 1900, sí, 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 claro. también. Sí, sí. Y allí Ah, la pero no Sierra de está la Culebra, no está el lujo de París. claro, no está sí, esa otra época, que es una época muy Claro. bonita, además, yo creo, sí, sí, sí. Es Sí, más pues, moderna, pero la Sierra de la Culebra es atemporal. ajá, ya. Algo atemporal completamente, es algo aislado ahí que se quedó aislado Y sigue por ahí. todo, y sigue aislado, sí. Ajá, muy interesante. ¿Y cómo surgen tus temas para escribir las novelas? Porque, bueno, Pues tienes temas que tienes claros, mujeres fuertes, algún crimen por debajo, mujeres que quieren superarse. Eso está claro, por lo menos en las dos que he leído tuyas. En la de sí. Más allá de los volcanes no te puedo decir. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo te encaminas hacia una nueva novela? Piensas, pues mira, esta vez lo he dedicado a la ópera, ahora se lo voy a dedicar a la fotografía. ¿Cómo lo haces? Primero busco un tema de mi interés, Vale, algo que me guste, porque claro, para mí escribir una novela me va a suponer eso, mucho tiempo mucho dedicado a la esfuerzo. documentación, mucho para aprender Bueno, y luego porque mucho para desarrollar. Entonces, busco un tema que me guste, que me atraiga y que me apetezca aprender. sí, Empiezo a pensar qué puede surgir de ahí.
claro. La música del mal, pues surgió porque eso, o sea, porque empecé a conocer a la marquesa de Brinvilliers, me apasionó todo el Sí, cómo empezó, conocí a la Lavoisin, que no hemos hablado de ella, la Lavoisin es así, la voz, esta, sí. sí, sí, que es esta dueña de un Ella laboratorio de sí que me alquimia, sonaba, fíjate, el nombre me sonaba, igual que de Madame Lavoisin. Merillas. No sabía dónde lo había leído, por qué, pero me Sí, sonaban. sí, sí. Pero sí, sí que sonaba. Pues, sí. Pues entonces es lo mismo que te ocurrió también con las hogueras del cielo, porque Claro, porque hay toda la historia de la sobre astronomía, la del astronomía y observatorio. demás. Ahí fue porque me encontré, leí un artículo sobre un hombre que se llamaba Milton Humason, que lo llamaban el mulero de las estrellas, Ajá, porque empezó trabajando como mulero, subiendo las piezas del observatorio a la cima de la montaña, porque la novela se desarrolla en el Monte Wilson, que fue sí, el primer observatorio que se construyó en la cima de una montaña, ¿no? Que sí, fue en realidad fue la forma de plasmar los sueños de muchos, porque entonces a todo el mundo le parecía absurdo construir un laboratorio, o sea, un observatorio en la cima de una montaña donde no había nada, ni caminos, ni nada, y ajá, que aquel fuera un buen lugar, pues bueno, o sea, digamos que se le ocurrió al director, pero bueno, nadie creía en él. Y sin embargo se empeñó en hacerlo. Y tenían que subir todas las piezas para construir, para el habituallamiento de los obreros, todo lo tenían que subir en mulas. Y este hombre comenzó siendo un mulero, subiendo todas las piezas a la montaña y acabó siendo uno de los astrónomos más importantes del observatorio, que junto con Hubble, que Hubble igual suena más el nombre de sí, Hubble porque más que nada por el telescopio espacial Hubble, telescopio. que le debe su nombre a este astrónomo, pues junto con Hubble fue uno de los astrónomos más importantes del observatorio. Entonces, no sé, esa historia de superación, de mm, un hombre que no tampoco tenía formación porque y sin embargo, bueno, pues se le ocurrió tanto y luchó tanto y soñó tanto que al final consiguió lo que quería. Y eso para mí fue inspirador para escribir esa novela. Ajá. Con todo lo que conlleva luego alrededor, porque encima quería tratar el tema de la mujer en la ciencia, quería tratar el tema de la tolerancia, o sea, no la homosexualidad, sino la tolerancia, porque además yo pienso que los escritores tenemos cierta responsabilidad, ¿no? O sea, en la sociedad. Entonces yo no puedo ver, o sea, que esos discursos intolerantes que empiezan ahora a surgir por todas partes, Sí. intolerantes, machistas, pienso que yo como escritora tengo una responsabilidad y si yo lo que sé hacer es escribir, a través de mis escritos tengo que decir algo. Ujú. O sea, es mi forma también de aportar y de decir A mí o de me gusta, luchar ¿eh? quizá por algo. Sí, A mí entonces me gusta eso, igual que en la novela negra, que empiezan a aparecer detectives homosexuales. ¿Por qué no? Digo yo, no tienen que ser todos borrachos, con problemas, es verdad. alcohólicos. Es verdad. ¿Por Sí, qué no sí. puede haber homosexuales? Vamos, son Concha, es que es la personas. vida, es que vamos a ver, es que no los hay, pues claro que sí, pues como personajes de novela también. Exactamente. Es eso, plasmar la realidad, porque en la realidad Sí, siempre ha habido homosexuales, en la realidad hay buenos, hay malos, hay asesinos, hay machistas, y hay mujeres que se quieren superar. Han existido antes, ahora y las habrá siempre. Porque claro, hay otras sí. mujeres que deciden, bueno, no, pues tengo que ser madre y esposa, pues soy madre y esposa, pero hay otras que no, ni siquiera se lo plantean. Y el hecho de poder a través del libro decir que todo eso está bien, que tú puedes elegir ser madre, no serlo, ser homosexual, no elegir, no, Sí, en supuestamente ese caso no es te una nace. elección, claro, es Claro, otra eso cosa. no es una elección, pero el verse reflejados en unas historias tan chulas, pues la Ujú, verdad es que es de agradecer, es de agradecer. Yo hace claro. poco he leído una novela que el protagonista era homosexual con su pareja y todo esto, con su hijo, todo muy normal, pero la autora, para no hacer, que es precisamente ha sido el podcast anterior al grabado tuyo, Ujú, que es Carmen J. Nieto, escrito una policíaca, una novela negra, en la que para, para igualar a todo el mundo no emplea adjetivos. Ha hecho una novela sin ajá. adjetivos. Sin adjetivos. Dice, se trata de una persona, si pones blanca, ya estás calificando. Si pones negra, lo mismo, y negativamente. Si pones que es homosexual, también. Son calificaciones. Entonces, son barreras que se ponen
para eh, que se ponen para diferenciar. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo, te entiendo. Tiene que ser curiosa esa novela. Escucharé el podcast porque creo que Es además no muy debe ser curiosa nada y fácil me ha escribir algo así. gustado. Mm, Me ha gustado. Se llama sí, Sin aditivos. sin La novela. aditivos. Sí, es sin adjetivos. No hace falta más. Lo que habla en la novela son los hechos, no Ya, ya, las ya, ya. calificaciones. Sí, sí. Y me ha parecido muy interesante. Por lo mismo, me parece muy interesante que haya todo tipo de personajes en todas las novelas, bien sean históricas o no históricas. Al fin y al cabo, las novelas históricas, que el otro día lo discutía yo en un club de lectura, no tienen por qué ser todos personajes reales. Tiene que haber un encuadre Claro. histórico y luego todo lo que cuentes, pues habrá cosas que sí que han sido históricas y otras que es ficción. El ser novela es ficcionar. Mm, Claro, yo creo que sí, que hay novelas históricas que cuentan un hecho real y histórico y se limitan a contar esos hechos históricos con todos los personajes históricos, pero luego hay novelas históricas que mezclan, a mí me gusta hacer eso, mezclar la realidad y los personajes reales que puedan aparecer con los personajes ficticios que el autor crea. pero de todas Para mí es, formas, incluso las dime, novelas, que todo sea histórico, tiene que haber algo de ficción, si no estamos hablando de un ensayo. La novela es ficción, por la claro, la novela definición. es tienes razón, la novela es ficción, entonces en parte, y no es igual, claro, o sea, a ver, novelar un hecho, de todas formas, siempre es meter algo de ficción, como dices tú. Sí. Y además lo estamos viendo desde los ojos de alguien actual y desde la interpretación del autor que en ese momento está escribiendo eso, con lo cual, bueno. No, yo es que lo distingo así, entre lo que es ensayo, que se supone que es investigación, hechos, hechos Real. probados de lo que ha sido la historia, y otra cosa la interpretación que le dé un novelista Bueno, en claro. una novela, que, vamos, es lo que pienso yo, ¿no? Es que es una cosa que últimamente se discute mucho y quería saber también tu opinión. ¿Cuáles son tus lecturas ya favoritas para terminar más que nada? Que ya casi llevamos una hora hablando. No, mira, Casi. se pasa rápido. Sí. No sé, yo leo mucho, Mm. siempre he leído mucho, o sea, desde bien pequeñita, pues para mí ha sido una parte muy importante de mi vida el tema de la lectura. Entonces leo mucho y tampoco te sé decir ahí que, o sea, favoritas, porque como leo tanto me gustan muchísimos autores, Joyce Carol Oates, que estábamos hablando Sí, antes de ella, me parece una maestra. sí, sí que lo es. El último libro que he leído ha sido Retrato de casada, Ay, yo de... también. Sí, fíjate, Tuve el club de y me lectura el ha, pasado viernes. mira, a mí sí que me ha gustado, me ha Y parecido que además está... la discusión que te decía de si era novela histórica o no, era con respecto a Retrato de Casada. Que tuve ahí la Ah, discusión fíjate, sí. de más de Hombre, una Retrato de vez. casada tiene bastante interpretación por parte de la autora, Claro, porque además no se sabe naturalmente. prácticamente nada de, parece ser, del Exacto. personaje de Lucrecia. Entonces, Sí, sí. ella ha inventado esa Sí, parte yo digo que lo para ha esta mujer. creado aprovechando, pero claro que no deja de ser histórica, pero la ficción es la parte de novela. Claro, sí, y es que tiene mucha, porque es una mujer de la Sí, que se sabe que existió, pero no se sabe nada más prácticamente, exacto. parece ser. Entonces, pues tiene, eso es bonito, a mí eso me gusta, por ejemplo, y me parece muy interesante lo de coger un personaje del que se sepa poco y todo el contexto histórico de alrededor e inventar para él una vida. Sí, 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 es muy interesante, sí. No sé, de pequeña el libro que más me marcó es un clásico, que es El Principito, sí. que no sé, o sea, me resultó tan triste también, porque yo creo que lo leí muy pequeña, muy Yo lo pequeña. leí muy mayor. Fíjate, pues yo Yo lo era, no leí, sé, creo que no tenía ni 10 años cuando leí El Principito y era tan, hijo, ¿cómo acabó? Y murió, y o no, o sí, o me gustó mucho. yo la Y primera, otro libro, dime. yo la primera fue La Isla del Tesoro. Mm. Y el que más recuerdo de haber leído muchísimas veces, pues a partir de los 12 años, Cien años de soledad, que sigue siendo mi preferido. Ay, o sea, es muy bien, muy buena, claro. Yo una lectura que recuerdo también de entonces que no sé por qué me regalaron ese libro, pero me regalaron un libro de cuentos de Edgar Allan Poe y también Ajá, era muy pequeña sí, y me fascinó muchísimo, me dio muchísimo miedo porque además venía el de los crímenes de la calle Morgue, porque o sea, entonces era como muy, pero me fascinó, o sea, me encantó, me metía debajo de las sábanas con la linterna porque
Mis padres me apagaban la luz y yo seguía leyendo. Y me acuerdo con la oscuridad y con la linterna leyendo aquel libro de los crímenes del tal. Y ¡oh, qué sensación! Bueno, pues sí, ya hemos llegado al final. Ha sido todo muy entretenido, me ha encantado. Muchas gracias por haber participado en nuestro podcast de escritores en línea. Y bueno, espero que tengas mucho éxito con esta novela y esperamos la siguiente. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer charlar contigo y Sí, esperemos que nada, que la novela guste, siga gustando mucho, que yo creo que merece la pena leerla, es muy, muy entretenida. muy entretenida. Es para una recomendación para este verano, aunque pese un poquito el libro para la playa, pero de todas formas la tapa no es dura, que eso siempre Sí, es una ventaja, sí, es muy manejable, es tienes razón. manejable. Y la letra tiene un buen tamaño, que tampoco es que te Sí, tengas que dejar la vista. Es una buena edición, como sí, los que no tienes acostumbrada a Roca Editorial. O sea sí, que edita muy bien. sí, o sea que sí, es una novela para recomendar para este verano. Lo tendré en cuenta en las recomendaciones que haga. Pues nada, Muy encantada de haberte bien, tenido. pues muchas gracias.